Hola, buenas noches. Mi nombre es Verónica Navarrete García, alumna de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, cursando la carrera de licenciatura en Derecho. Tengo un cuestionario de lo cual voy a hacer este video. Es de la materia Teoría Económica. Pregunta número 1. ¿De dónde proviene la palabra economía y cuál es su significado? El origen, etimología de la palabra economía se encuentra en la palabra griega oikonomos, que significa administración del hogar. Oikos significa hogar. Nemei, administración, etimológicamente hablando de la economía, viene del latín oeconomus y es del griego. Pregunta número 2. ¿Qué se entiende por trueque que se llevó a cabo en la época primitiva? La humanidad siempre ha hecho todo lo posible por cubrir sus necesidades o una forma de conseguir aquello lo que carecía era trueque, es decir, cambiaba una mercancía que tenía en exceso por otra. Así se cambiaba lana por un tipo de arma o pesca por trigo. Tercera pregunta. Explique cuáles son los dos sectores sociales de esclavismo. Los modelos de esclavismo se estructuran en dos grupos principales. Los sectores esclavismos prominentemente y la masa de esclavos. Los sectores esclavistas suelen dividirse en su vez en grandes terratenientes, dueños de talleres de grandes dimensiones, comerciales y usureros. 4. Explique cuáles son las clases sociales del feudalismo. Las clases sociales del feudalismo son las divisiones sociales jerárquicas caracterizadas del sistema político, militar, social que tuvo lugar en la Edad Media, cuya estructura de clases se fundamentó en la posición de tierra llamada feudos. En la realización resulta entre señor y vasallo. Quinta pregunta. ¿Quiénes son los mercaderes? Antiguamente, ¿quiénes eran los mercaderes? Los mercaderes fueron el resultado del sistema feudal y ciudades medievales. Los mercaderes se ubicaban en los alrededores de las ciudades, vendiendo productos agrícolas, artesanías y productos que venían del oriente. Pregunta número 6. Define capitalismo burgués, proletariado. El sistema capitalismo, el proletariado es la clase social más baja. Estos trabajadores no disponen de los medios de producción, por lo que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a la burguesía. En otras palabras, el proletariado es un empleado del burgués, quien como empleado le pagan un salario por su trabajo. Pregunta número 7. Define socialismo. El socialismo es un sistema económico social centrado en sus bases ideológicas en la defensa de las propiedades colectivas frente a conceptos de propiedades privadas de los medios productivos y de distribución. Pregunta 8. Define neoliberalismo. El neoliberalismo surgió en 1930 como una manera de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, que puso en jaque el mercado de valores, además de su conjunto de teorías o ideologías. El neoliberalismo impulsa el fortalecimiento de las economías nacionales, pero a partir de una división del trabajo, pensando en gran escala. Pregunta número 9. Define economía desde el punto de vista objetivo. El objetivo último el objetivo
último de la economía, es mejorar las condiciones de vida de las personas, de las sociedades. Hay que tener en cuenta los recursos disponibles son limitados, existe escasez, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Pregunta 9. Defina cuál definición se apega al capitalismo, al cual y cuál al socialismo. Capitalismo es una teoría sistemática de organización social basada en el mercado libre y en la privatización. El socialismo es una categoría de sistema organizada social basada en la exploración de la mayoría de los bienes en común. Pregunta número 11. Define macroeconomía. La macroeconomía, por su parte, es la rama de la economía que se encarga de estudiar los sistemas económicos de la región o país como un conjunto. Pregunta 12. Define microeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento, las acciones y las decisiones de los agentes económicos individuales. Pregunta 13. Define empresa. En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales, finalmente con el objetivo de producir algo, prestar un servicio que cubra una necesidad por el que se obtenga beneficio. Pregunta número 14. Defina producción. La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzar con una estructura productiva. Dada en estudio de la capacidad es el fundamento para la gestión empresarial, en cuanto permite conocer, analizar el grado de uso de cada uno de ellos en la organización, así tener oportunidad de optimizarlos. Un modelo usual es representar la capacidad de producción de las llamadas fronteras de posibilidades de producción. Pregunta 15. Diga cuáles son los factores de producción. Definir. Tierra. Comprender todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso de producción, por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificar, los recursos minerales, oro, plata o acero, así como fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. Trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor y las horas de estudio de un investigador o las horas de clases de un profesor son todos ejemplos de este factor productivo. Capital. Comprenden a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Tecnología. Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que aplica de forma lógica y ordenada. Pregunta 16. Diga cuáles son los costos fijos, variables y totales de la producción. Ser esenciales para establecer precios, ya que se puede fijar un precio si no se cuenta con la información de cuánto nos cuesta producir en productos. Son útiles para fijar objetivos acerca de cuánto queremos ganar con la venta del producto. Conocer los costos nos permite analizar en qué se está gastando más, decidir si se requiere implementar una política de reducción de costos. Ayuda a conocer el punto de equilibrio, es decir, punto donde podemos cubrir los costos de las utilidades generadas. Existen dos tipos de costos, fijos y variables. Defina un bien. ¿Qué es un bien? Un bien es un objeto material o servicio inmaterial cuyo uso produce cierta satisfacción de uso
o de deseo o necesidad. Pregunta 18. Defina servicio. ¿Qué es un servicio? Es un ámbito económico en la acción y conjunto de actividades destinadas a la satisfacción a satisfacer una determinación necesidad de los clientes, brindadas un producto inmaterial y personalizado. Pregunta 20. Defina mercado. Mercado se entiende la organización asignada de la producción y del consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. La característica que define la importancia de la economía del mercado es las decisiones sobre la inversión y la asignación de los bienes de producción que se realiza a través de los individuos que operan en los mercados. Pregunta 22. ¿Cómo se dividen las empresas por sus capitales? Empresa privada. La propiedad del capital está en manos privadas. Empresa pública. Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que puede ser nacional, provincial o municipal. Empresa mixta. Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida entre el Estado y los particulares. Pregunta 22. ¿Cómo se dividen las empresas por su magnitud? Grandes empresas se caracteriza por manejarse capitales financieros grandes. Mediana empresa. En este tipo de empresa intervienen varios cientos de personas. Pequeñas empresas. En términos generales, las pequeñas empresas son entidades independientes. Pregunta 24. ¿Cómo se dividen las empresas por sectores económicos? Sectores primarios y sus ramas. Sectores primarios: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minería, petróleo, energía eólica, manufactura. Sector secundario: construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc. Sector terciario: transportes, bancos, comercios, seguros, hoteles, accesorios, educación, restaurante, etc. Pregunta 25. ¿Cuál es la evolución de los modelos de producción? Mercantil simple, manufactura, maquinizada, después robótica y virtual. Pregunta 26. ¿Cuál es la evolución del trabajador en la empresa? Eficaz, después primero eficiente, después eficaz. Luego pidieron que fueran excelentes. Ahora nos pide que seamos competitivos. Con esto termino mi cuestionario y termino todas las preguntas que nos dejaron para este cuestionario. Mi nombre es Verónica Navarrete García, de la carrera de Derecho, segundo cuatrimestre, del día sábado, del grupo 202. Hasta luego, buenas noches.